Empiezo a grabar y arrancamos. Ya empecé a grabar. Bueno, hola, ¿cómo les va? Estamos en uno de los conversatorios del CCT CONICET CEMPAT y antes tengo que pedir disculpas al público por los problemas técnicos que hemos tenido en los sucesivos anteriores intentos para hacer este conversatorio, que por distintas maneras no pudimos realizar en vivo. Así que ahora por fin podrán ver este conversatorio sobre microplásticos en el mar y que estamos haciendo en el marco del 50 aniversario del CCT CONICET CEMPAT. Hoy vamos a hablar con diferentes investigadores, investigadoras, profesionales, para hablar y intentar dimensionar este problema de los microplásticos, cómo impacta en nuestro ambiente. El principal problema, y es un problema social, y es un problema, también es un problema de comunicación. ¿Cuál es el problema que tenemos en el presente? Y por eso vamos a estar dialogando hoy con Ignacio Chiesa del CADIC en Ushuaia, con Luciana Gallo, investigadora del Ibiomar. Bien. Saludo para todos y todas desde acá de Ushuaia. Contanos un poquito cómo empezaste y te relacionaste con este problema que es el de los microplásticos. A mí una de las cosas que me llamó la atención, que más me llamó la atención cuando hablaba con ustedes, es que ninguno eligió como tema de investigación propiamente dicho los microplásticos, sino que se fueron encontrando con el problema. A medida que ustedes eligieron otro tipo de investigación, este problema desapareció en su carrera. Sí, es un poco así, es un patrón que se observa también en el mundo, como es un tema tan nuevo, sacando quizás algunas tesis doctorales recientes de los últimos 5 años, mucho de la gente de los investigadores e investigadoras que trabajan en el tema, eh, hicieron otras tesis doctorales y es más, y mantienen otras líneas de investigación, quizás ligadas, por ejemplo, qué sé yo, alguien que investiga microplásticos en un río, seguramente su línea inicial eran ríos, o la gente que trabaja en el mar, lo mismo. Qué sé yo, pueden ser eventualmente oceanógrafos, o sea, algún vínculo, al menos con el ambiente, suelen tener, no es que hay un cambio tan radical. Yo ahora en la presentación que voy a hacerles les cuento un poco mi historia previa a este presente de microplásticos, que como bien describís no es del 100% del tiempo. Hay, por lo que yo sé, dentro del CONICET y de las universidades, aún hay poca gente que dedique el 100% del tiempo a la temática. Seguramente con el correr del tiempo, de los años, van a ser líneas de investigación porque el tema seguramente lo requiere. Perfecto, pero bueno, entonces eso, el problema te apareció. ¿Cómo fue? Contanos un poco cómo empezaste Mirá, a relacionarte con este tema. cuando llegué a Ushuaia, siempre fue algo que me preocupó, la basura, la gestión de residuos, ya sea en las ciudades o en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, nunca se me había ocurrido que podía ser una pregunta o algo para hacer. Me parece que tiene algo más de concreto, ¿sí? De práctico, si uno compara con otras líneas de investigación, ¿sí? Una especie de aporte más concreto. Eh, y bueno, me fui contactando medio por azar, ¿viste? Como son los vínculos en las ciencias, azar, un poco de búsqueda con amigos que estaban haciendo algo
a lo largo de Argentina, y una cosa fue llevando a la otra, y bueno, sin embargo no tengo a cargo, digamos, una línea con subsidios ni becarios, por ejemplo, como para magnificar un poco cuánto es el tiempo que le dedico, ¿no? Pero la verdad que es atrapante el tema, te va tomando de alguna manera, porque bueno, uno ve la magnitud que tiene el problema. Bueno, tratar de resolver esa pregunta, de cuánto problema es el tema de los microplásticos, qué tipo de consecuencias tiene hoy en día, está teniendo, es medible, es conocible, rápidamente. Necesitamos más tiempo de investigación de microplásticos en los ambientes para que nosotros podamos entender como científicos las consecuencias que pueda tener. Bueno, son todas preguntas que se está haciendo en este momento la comunidad científica en relación a este tema de los microplásticos. Perfecto. Bueno, contarnos un poquito, contarle a la gente. Si quieres, yo eh, tengo un sí, PowerPoint armado, paso a compartir pantalla, me quedo a un genial. costadito y va, si me sale, ¿no? Y les voy mostrando un poco la historia y lo que estamos haciendo hoy en día. Buenísimo. Ahí esperamos que Ignacio pueda compartir la pantalla. Eh, a ver ahí. Me dice que me tenés que habilitar. Que te tengo que habilitar. Entonces, vamos a habilitar a Ignacio. Mm, Creo que es, a ver, creo que ahí lo logré. Fíjate, Ignacio, ahora. Ahí estoy. Ahí estás. Y ahora sí, arrancamos con la presentación de Ignacio formalmente. Ahí estoy. Cualquier cosa avísame, Ale. Sí, perfecto, va bárbaro, se ve bárbaro. Bueno, un poco más formalmente les quería agradecer a los chicos de comunicación del CEMPAN, también a Mari de acá de comunicación del CADIC, por invitarme a este conversatorio. Bueno, tuvo algunos problemas técnicos, pero hoy ya arrancamos, definitivamente, en el marco de los 50 años del CEMPAT, allá en Madrid. El año pasado festejamos nosotros. Es interesante cómo fue la construcción del CADIC federal, perdón, del CONICET federal en las costas patagónicas, y bueno, vamos cumpliendo años uno tras del otro. Ahí va. Entonces, hace 4 años, yo no soy fueguino, me mudé a Tierra del Fuego, precisamente a la ciudad de Ushuaia, hace 4 años, desde Buenos Aires, y trabajo acá abajo, en la foto de la derecha, y abajo es el CADIC, Centro Austral de Investigación Científica, del CONICET, que queda en la ciudad de Ushuaia. Esta es la vista desde la ciudad. La vista desde el CADIC hacia la ciudad también es muy linda. La cordillera esta que está atrás no es Argentina, es Chile, y en el medio, entre el CADIC y esta cordillera, está el Canal Beagle, para que más o menos se orienten. Bueno, como les decía, llegué al CADIC para trabajar, para investigar como investigador del CONICET hace 4 años. Cuando estaba preparando la charla, me puse a pensar cómo nació todo esto, cómo nació en mí el interés por el tema de la basura, de los residuos, y en definitiva de los microplásticos. Y creo que esto es desde muy chico, pongámosle la primaria. Siempre me impactó cuando iba a una playa o a la montaña, no entendía el por qué estaba esa basura ahí.
Yo creo que hoy en día la situación es un poco peor, pero cuando yo era chico también había basura en las playas. No entendía por qué la gente la dejaba, no entendía por qué nadie la retiraba de allí. Después ya más de grande, pongámosle secundario, cuando inicié en la Facu, en exactas de la UBA, empecé a leer un poco más, sobre todo de la gestión de residuos en las ciudades o en los ambientes naturales y de la complejidad que eso trae. Pero cuando tuve que elegir un tema de investigación en la tesis de licenciatura, yo soy biólogo, es algo que no les dije, eh, ni se me pasó por la cabeza que el tema de los residuos, la palabra microplástico, honestamente, en ese momento no, casi que no estaba en mi vocabulario. Existían, por supuesto, existían los microplásticos y existía la palabra. Es decir, ya había bibliografía al respecto. No hice la tesis de licenciatura hace tanto, pero miren, caí en este tema, nada que ver. Los crustáceos anfípodos, ¿sí? Es un grupo de minúsculos crustáceos extremadamente diversos, uno de los grupos más diversos de la Tierra, ¿sí? Y no solamente hice la tesis de licenciatura, sino que hice mi tesis doctoral con este grupo, hice mi postdoctorado y vine aquí a Ushuaia para estudiar los crustáceos anfípodos. Es decir, sigo trabajando con esta línea de investigación, ya que es un tema enorme y le puedo dedicar toda mi vida tranquilamente. La cuestión es por qué me convocaron a este conversatorio, por qué estoy trabajando yo en microplásticos, además de en anfípodos. Cuando llegué a Ushuaia, hace 4 años, como les decía recién, esta es algunas de las imágenes que podemos observar de Ushuaia. No es algo único ni de Tierra del Fuego, ni de Ushuaia, ni de... o sea, este patrón, estas imágenes las podemos observar en un montón de ciudades argentinas, en un montón de ciudades patagónicas, que además del problema de la gestión de residuos, tienen el problema del viento, ¿sí? Que es un gran dispersor de residuos. La cuestión, como les decía recién cuando estábamos charlando, una cosa fue llevando a la otra y me puse en contacto con amigos y amigas, investigadores que estaban en el tema de residuos o de microplásticos propiamente, y me fui metiendo un poquito en la temática que me importaba, como les decía recién, desde chiquito. Yo ahora les voy a contar las cosas que estamos haciendo desde el CADIC, pero primero vamos a hablar 5 minutos cuando nos repartimos los temas. Yo quedé a cargo de las generalidades de los microplásticos y por supuesto para hablar de eso primero hay que hablar de los plásticos, ¿no? Que es de dónde provienen. Algunos conceptos muy generales, no vamos a entrar en detalles porque no tienen sentido, no viene al caso. Es un grupo muy diverso de polímeros sintetizados a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Por eso la foto esta que tenemos aquí a la derecha y arriba de la pantalla. Tienen algunas propiedades muy interesantes y que los caracterizan muy bien, que pueden ser la baja densidad, pero también alta elasticidad, ¿sí? Todos piensen, por ejemplo, en la goma espuma. La goma espuma es un plástico muy elástico, ¿sí? Impermeabilidad, piensen en cualquier vivero, ¿sí? Cualquier bolsa, ¿sí? Extremadamente impermeable. También vemos esos plásticos que se están usando hoy en día en la construcción. Los plásticos son muy impermeables. La aislación, ¿sí? Podemos pensar en un pote de helado, ¿sí? De telgopor, extremadamente buen aislante. Y la resistencia, qué sé yo, pensar en los paragolpes que hace unos años eran de metal en los autos, hoy en día son de plástico, son muy resistentes, ¿sí? Los plásticos. Además, tienen un muy bajo costo, esto relacionado con los subsidios que recibe la industria de petróleo, entre otras cosas, y son muy durables y duran un montón de tiempo. Todos tenemos algún tupper que nos cedió, nos donó nuestra mamá, hasta nuestra abuela, y es más, suelen ser el mejor de los tuppers que tenemos en nuestra casa. Son muy versátiles además, lo podemos encontrar, esto es casi redundante hoy en día, aunque en cuanto uno presta más atención se sorprende de la cantidad de usos que le estamos dando hoy en día a los plásticos. Es muy difícil una actividad, una industria, un lugar de nuestra casa en donde no haya plástico, ¿sí? Movemos un poco la cabeza y vamos a ver, esto es de plástico, esto otro es de plástico. Esto que uso mucho no existe si no es de plástico. Es decir, nos rodean por todos lados. Acá algunos ejemplos, ¿sí? En cuanto a fotos y en cuanto a las palabras que estas 4 palabras que tienen acá. Elegí 4 grandes áreas de la industria, si quieren, pero hay decenas más de ejemplos, ¿sí? En donde son muy utilizados, en el packaging me parece que es como lo más
habitual, ¿sí? Cuando uno va a un supermercado, no hay prácticamente góndolas en donde no estemos rodeados de plástico, ¿sí? En la construcción cada vez se utilizan más, porque como decíamos recién, las propiedades del plástico hacen que se utilizan, tienen muy buenas propiedades para ser utilizados en la construcción, qué sé yo, cables, caños, paredes en este momento de plástico, se utilizan mucho allí. La industria automotriz, como decíamos recién, prácticamente el cambio que hubo en muy pocos años de usar mucho metal al plástico es muy común, ¿sí? Lo podemos ver tanto en el interior como en el exterior de los autos. Y los electrodomésticos, ¿sí? Las computadoras que estoy tocando en este momento, el marco de las pantallas de los televisores, bien, son muy utilizados en una gran variedad de aspectos de nuestra vida cotidiana y en la industria. Ya pasando a hablar de los microplásticos, para no detenernos tanto en las cuestiones generales de esta problemática, hubo que definirlos y se los definió como partículas de plástico, lógicamente, de menos de 5 milímetros de diámetro. Y hay dos grandes grupos de microplásticos. Los microplásticos primarios, ¿sí? Que son fabricados específicamente en ese tamaño, en menos de 5 milímetros, y se los puede encontrar en abrasivos, en cosméticos, en pasta de diente, en esfoliantes, y en polvos para las inyecciones plásticas, las inyecciones que se hacen con las impresoras 3D, perdón. Además de estar en estos ítems, lo podemos encontrar es la forma en que se acopia y se transporta la materia prima previo a fabricar lo que sea, ¿sí? Un pedazo de telgopor, una goma espuma o una bolsa de plástico. Aquí en la foto que tienen a la derecha abajo, estas son esferas de microplásticos primarios, ¿sí? Previo a que se fabrique, qué sé yo, lo que sea, una bolsa. Pero esa es una fuente, los microplásticos primarios. Pero hay otra fuente muy importante, que son la de los microplásticos secundarios, que se originan por la fragmentación de los plásticos de mayor tamaño, ¿sí? Por la combinación de distintos procesos físicos, por ejemplo, una ola que golpea un plástico en una playa de roca, ¿sí? Acá en Ushuaia, por ejemplo, en el Canal Beagle es muy común, una botella, un pedazo de telgopor, se va fragmentando por el accionar del viento, de las olas, de la temperatura. Después puede ser procesos químicos, la interacción de un plástico con el oxígeno, por ejemplo, y los biológicos, ¿sí? Que son muy importantes. Qué sé yo, los hongos, las bacterias, interaccionan con el plástico y lo comienzan a fragmentar. O los jugos gástricos de un pez, de un mamífero superior, o mismo de invertebrados, empiezan a degradar y a fragmentar un plástico de mayor tamaño, transformándolo en pedacitos más chiquitos. La variable más importante, sobre todo en el ambiente marino, es la radiación UV, es el sol, ¿sí? Que va fragmentando, va debilitando el plástico y lo comienza a fragmentar. Entonces, ¿cuál es un problema relacionado a esto? Es que en las playas o en la superficie del mar es donde se produce, debido a la radiación solar, la mayor fragmentación de plásticos en microplásticos secundarios. Bueno, basta de generalidades, no sé si hasta acá se escuchó bien, Ale. Sí, perfecto, se escuchó bárbaro y hiciste todo este panorama general muy completo para ahora escuchar Ahora lo específico. Estamos todos exactamente, esperando. les cuento un poquitito de lo que estamos haciendo, va a ser un poco más breve, así damos lugar a los siguientes participantes de la charla. Ah, no, me quedaba esta, perdón, claro, todo muy lindo con cómo son los plásticos, cómo son los microplásticos, pero ¿cuál es el problema que tienen? Es que durante su fabricación se le agregan compuestos químicos que pueden ser tóxicos, ¿sí? Y además, cuando ya tenemos un microplástico en el medio de la columna de agua, de lo que sea, de una laguna, del río o del mar, los plásticos actúan como esponjas, absorbiendo y concentrando, ¿sí? Los contaminantes que puedan tener el agua, ¿sí? Por ejemplo, compuestos orgánicos persistentes o metales pesados, ¿sí? Son como, me parece que como ejemplo fantástico, una esponja. Bueno, entonces, tenemos microplásticos que además de tener tóxicos que tienen per se, absorben tóxicos. ¿Y cuál es el problema? Al ser ingeridos por distintos organismos, esos tóxicos ingresan obviamente a esos organismos y pueden causar distintos efectos. Y este es el tema quizás central en donde la investigación internacional está enfocando,
para ver cuál es el impacto real, ¿sí? de estos tóxicos una vez son ingeridos por distintos organismos. Ahora sí, les paso a contar lo que estamos haciendo, algunos ejemplos, no voy a detallar demasiado. Por ejemplo, con este bichito que es un molusco, es un caracol, se llama Nacella magellanica, en el canal Beagle estamos observando qué es lo que pasa en cuanto a su, internamente, ¿sí? En su cuerpo, con los microplásticos. Evaluamos individuos de Bahía Ushuaia y Bahía Ensenada. Ahora les voy a mostrar dónde quedan, así se ubican en la siguiente transparencia. Obviamente, para extraer los microplásticos del cuerpo es una parte, no voy a hablar para nada de esto porque es medio aburrido, pero es una parte muy importante donde se está trabajando mucho para hacerlo cada vez más eficiente, ¿sí? Se pueden cometer muchos errores en este paso para saber qué microplásticos tengo, ¿sí? Desde un organismo hasta tenerlo en una foto, en una computadora, ¿sí? Hay un montón de pasos. Bien, en este caso hicimos una digestión oxidativa con agua oxigenada, ¿sí? Lo dejamos 48 horas y luego lo filtramos. Este filtro que está acá a la derecha, como si fuese, imagínense un filtro de café, pero con un poro muy chiquitito, y si en esta solución que quedó después de 48 horas en agua oxigenada hubiese microplásticos, luego de filtrarlos van a quedar en el filtro. Después de retenerlos aquí, los observamos con lupas o con microscopios y los analizamos químicamente para saber qué tipo de plásticos son. Bien, en cuanto al bichito al molusco, trabajamos, esta es la bahía Ushuaia, de Ushuaia, fíjense, esta es la ciudad, ¿sí? Acá está el aeropuerto, y esta se llama Bahía Ushuaia, y esta es Bahía Ensenada, mucho más alejado de la ciudad. La circulación del agua en el canal Beagle es de izquierda a derecha, según la foto, ¿sí? O sea, de oeste a este, de Chile hacia Argentina. Y este lugar está obviamente mucho menos contaminado a priori, ¿sí? por contaminación antrópica de la ciudad. Encontramos, sin embargo, microplásticos en los dos sitios, ¿sí? En todos los individuos analizados, tanto en Bahía Ensenada como en Bahía Ushuaia. Sin embargo, se encontraba mayor cantidad en Bahía Ushuaia. Perdón, vuelvo un segundito hacia atrás. Además de estar trabajando con la Nacella magellanica, estamos investigando un modelo típico en el mundo, que son los mejillones, ¿sí? En este caso nosotros estábamos con el Mytilus chilensis, también observando lamentablemente que hay presencia de microplásticos en los individuos del mejillón Mytilus chilensis. Eso por un lado en el canal Beagle. Ahora les muestro lo que estamos haciendo en esta foto de aquí a la izquierda. Este es el Banco Woodward, es una meseta submarina, ¿sí? Al sur de Islas Malvinas, además de ser una meseta submarina, es un área marina protegida, no todo el banco, un pedacito, pongámosle acá en el centro, que fue declarada por Argentina hace unos años, en el 2013. En este caso les voy a contar cómo trabajamos, pero no con organismos, sino con la columna del agua, ¿sí? Es decir, evaluamos si hay microplásticos en el agua. Este instrumento que está acá, ¿sí? Es una roseta que tiene, no sé si llegan a ver, botellas, ¿sí? Las botellas estas bajan abiertas hacia el agua, y yo puedo cerrarlas por una orden eléctrica desde el barco a la profundidad que yo quiero, ¿sí? Entonces tengo una muestra de agua de 50 metros, 100 metros, la profundidad que yo desee. Después ya en el barco, con la botella cerrada, las meto en un recipiente y esa agua va a ser filtrada, igual que les mostraba recién con la solución que se genera con el cuerpo blando de la nacela, pero en este caso simplemente agua, ¿sí? Si el filtro tiene microplástico, después lo que podemos hacer con ese filtro es tomar fotografías para trabajar distintos aspectos de los resultados. Lo que encontramos en el Banco Woodward, algunas fotos les voy a mostrar nomás, es esto, ¿sí? Fibras, fragmentos de distintos tipos, colores, tamaños, las fibras también, de distinta longitud, ancho, colores y tamaños. Esferas más prolijas, más perfectas, menos perfectas. Bueno, es decir, en un lugar tan aislado al sur de Islas Malvinas, el lugar más cercano con poblaciones, de hecho es Tierra del Fuego y Islas Malvinas, hay una concentración de microplásticos bastante elevada, ¿sí? Si la comparamos con otros lugares del mundo. La mayoría de las partículas que hallamos, ¿sí? fueron fibras, ¿sí? En este caso las fibras son en su mayoría fibras sintéticas que provienen muy probablemente o de nuestras prendas, ¿sí? De nuestra ropa, o también pueden provenir de cabos de la industria de la pesca.
Entonces, primero les mostré lo que hicimos en el canal Beagle, lo que estamos haciendo, mejor dicho, en el canal Beagle, con distintos organismos bentónicos. Después la columna de agua en el Banco Woodward, pero también estamos viendo organismos en el Banco Woodward. Arrancamos con las estrellas de mar, dos grupos de organismos muy distintos, estrellas de mar y esponjas, ¿sí? Estrellas de dos especies distintas, y encontramos presencias de microplástico en su interior, el proceso es similar al que les contaba hace un rato con la nacella, no vamos a entrar en detalle, y también estamos observando esponjas, que es un grupo de filtradores muy, muy importantes, ¿sí? En los ambientes marinos, y las fotos que tienen aquí abajo son de microplásticos hallados en esponjas del Banco Woodward. Es decir, hay presencia de microplásticos de distinto tipo, en este caso es un fragmento y esto es una fibra, en esponjas de un lugar que es la primera área marina protegida de Argentina, el área marina protegida Namuncurá, en un lugar completamente aislado, ¿sí? En donde en principio uno esperaría que la concentración de microplásticos fuese baja. Bien, no estamos encontrando necesariamente esos resultados. No voy a caer en variables de comparación, porque primero no tenemos demasiados datos todavía aún, y segundo no vienen al caso. Pero es sorprendente que en un lugar tan aislado de la Tierra, si queremos, no hay duda de que tenemos microplásticos. Como charlábamos recién con Ale, es mucha gente la que está trabajando en estos temas, ¿sí? en colaboración con la gente del CADICSI, de Universidad Maimónides, del INIDEP en Mar del Plata, la Universidad de Córdoba, el INTEMA también en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, y otras personas del CADIC también. Es una de las cosas lindas que tiene, es un tema que hay que abordarlo desde distintas miradas, ¿sí? Qué sé yo, oceanógrafos, fisiólogos, si uno quiere estudiar el impacto que tiene en la fisiología de X organismo, químicos, muy importante la parte química para tratar de entender qué tipo de plástico hay en distintos organismos, en distintos ambientes. Bueno, una de las cosas lindas que tiene esto, nos obliga, ¿sí? Nos pide trabajar con mucha gente. Bien, espero no haberme extendido demasiado. No, bárbaro, muy claro, gracias Nacho. Y me quedaba pensando, digo, graficaste muy bien y dejaste bien claro que en lugares más aislados del mundo hay presencia de microplásticos y que en los organismos marinos que viven ahí hay presencia de microplásticos, y me pregunto qué pasará en lugares no tan lejanos y con organismos que no son marinos. Vamos a hablar ahora con Luciana Gallo. Ella es investigadora asociada en el IBIOMAR y estudia albatros y petreles. Y me preguntaba esto, Luciana, digo, ahí dejó bien claro Nacho la presencia de microplásticos en estos sitios con organismos marinos. ¿Y qué pasa con otros organismos que no son marinos, con otros animales, con otros bichos, como me gusta decirles a mí? ¿Qué pasa con los albatros, con los petreles? Contanos un poco también cómo te fuiste acercando al tema. Bueno, hola a todos. Finalmente nos encontramos hoy grabando este conversatorio para que todos nos puedan escuchar en algún momento. Bueno, mi nombre es Luciana Gallo, yo trabajo en el IBIOMAR y soy recientemente incluida dentro del SENASA como investigadora. Este trabajo que nosotros realizamos con aves marinas viene de algunos años atrás. A mí para, digamos, hacer una relación con lo que venía hablando Nacho, que coincido totalmente que esta temática necesita la participación de numerosos sectores para su investigación, que necesita que nos pongamos sobre la mesa a discutir sobre la temática, ya sea investigadores de distintas áreas, biología, veterinaria, bioquímicos, y también del área de las ciencias sociales, ¿no? Personas, organismos que también tengan la capacidad de tomar decisiones respecto de estas temáticas, obviamente aconsejados
con los resultados que los diferentes sectores del área de investigación puedan llegar a tener. Y quiero saber si se está escuchando bien. Clarísimo, Luciana. Perfecto. Bueno, yo voy ahora a intentar compartir pantalla. Igual que Nacho y muchos de los que estamos participando de esta reunión, de este conversatorio, yo nací en la ciudad de Rosario, una ciudad alejada del mar, ¿sí? Voy a intentar una ciudad alejada del mar, perdón. Y mi interés y mi admiración por el mar se inició desde muy chica, cuando con mi familia íbamos a veranear a la costa de Buenos Aires, y ahí se inició todo, mi admiración por el mar. Voy a intentar apagar, sí, un segundito. Uf, perdón, Sí, ahí estamos viendo la imagen del mar. Contabas de tu admiración por el mar y supongo que por la ciencia que llegó más tarde también. Sí, más tarde me vine a vivir a la ciudad de Puerto Madryn, y obviamente que como muchos de los que no somos nacidos y criados en esta ciudad y en Patagonia, nos vimos admirados por los paisajes del azul profundo del mar, la naturaleza y la fauna marina que podemos tener en las playas enormes con esas mareas impresionantes. Y bueno, esos escenarios que se ven interrumpidos por ese tipo de paisajes que también Nacho contó y mostró, estas fotografías hoy en día se ven bastante repetidas, incluso hasta en el medio de la pandemia, ¿no? Esta huella que nosotros dejamos sobre estos paisajes naturales, en donde cada día son más comunes. No sé si se puede ver acá atrás en el fondo. Sí. Un ejemplar de elefante marino rodeado de todos estos cajones de pesca. Y eso también, una playa muy, muy cercana acá de la ciudad de Puerto Madryn, en el medio de la pandemia, como estos residuos aparecen cerca de la playa. Esta foto es tomada ahora, recientemente. Estas fotos, 2 fotos, son tomadas recientemente, en la pandemia. Digamos, esta será de un mes atrás y esta de, no sé, la semana pasada, que la publicaron en las redes sociales, por eso puse también los créditos acá abajo. A mí, la verdad es que es una escena que es muy frecuente y que a mí en particular me impacta muchísimo. Y eso es lo que me motiva a investigar sobre estos temas. Te interrumpo una última vez, solo para destacar esto, que a veces en diferentes PowerPoint que los investigadores e investigadoras van mostrando, muestran fotos viejas, rescatadas de Google, fotos que a lo mejor son de otro lugar. Lo que está mostrando Luciana pasa ahora en el lugar donde está el CENPAT, pasa ahora en Puerto Madryn. Esto fue tomado hace poco en Puerto Madryn. Exactamente. No es una foto tomada, agarrada, rescatada de otro lugar. Esto es actual. No te interrumpo más. Estas fotos son tomadas durante la pandemia, cuando empecé a hacer los recorridos de playas para encontrar animales, y bueno, y empecé a sacar fotos. También hay algunas fotos, vean acá abajo un barbijo, este es de un fotógrafo de acá de la ciudad de Puerto Madryn. Esto es también de una persona que tiene una organización que participa en limpiezas de playa en la ciudad de Camarones. Y todas estas fotos son de días comunes que uno sale a caminar por la playa y se encuentra con estos objetos. Esto, si bien no es de plástico, es de vidrio, me llamó muchísimo la atención porque es un frasco de vidrio envasado en 1983. Todos sabemos que hay algunos materiales, como por ejemplo el vidrio o el plástico en este caso, que tardan millones de años en desintegrarse. Entonces, esto me pareció traerlo a la colación, que
lo que duran o lo que se mantienen en nuestro ambiente este tipo de materiales, que como bien decía Nacho, vinieron a nuestra vida a solucionar problemas o a ser aplicados en diferentes industrias, pero ahora vemos que realmente se nos convirtió en un problema. Y bueno, esto es otras fotos de los escenarios que nos encontramos en las playas muy cercanas a Puerto Madryn, de hecho, en Puerto Madryn, donde vemos residuos provenientes de la pesca bien identificados, ¿sí? Y todo estas imágenes, estas cosas que encontramos en nuestra vida diaria, y este incremento de plásticos, ¿sí?, en nuestro ambiente, y la creciente evidencia, digamos, de la ingesta intencional o accidental por organismos marinos, en este caso aves marinas, y el desconocimiento, obviamente, de los efectos que esto puede estar causando sobre la salud de los individuos, han despertado este interés por estudiar esta temática, y por, digamos, obviamente, a nivel mundial, despertar esta temática como de alta prioridad para su investigación. Es por eso que desde el 2018 yo me encuentro colaborando en un proyecto binacional que busca evaluar la prevalencia y magnitud de exposición a plásticos en albatros y petreles en las costas de Argentina y Brasil. Y ahí yo puse un poco los logos, digamos, de la cantidad de organizaciones que están participando en este proyecto, que ya está llegando a su fin, pero que intenta también un poco seguir abordando esta temática en cuanto, bueno, sí, estos animales consumen plástico, pero ¿cuál es el efecto que tiene verdaderamente sobre los individuos? ¿Sí? Perdón. Entonces, veamos. Sí. Estos albatros y petreles, además de que, como en las fotografías se puede evidenciar, son terriblemente hermosos para cualquier persona, creo que van a coincidir conmigo, son el grupo de aves marinas que presenta el mayor grado de amenaza en la actualidad. Tiene un montón de especies que se encuentran globalmente amenazados, con poblaciones incluso en disminución drástica y un estatus de conservación bastante deteriorado. Si bien la captura incidental ha sido reconocida o identificada como la principal amenaza a nivel mundial que tienen estos bichos, estas aves, la contaminación por plásticos y la ingesta intencional o accidental es, digamos, otra de las causas determinantes de disminuciones poblacionales o, digamos, de efectos negativos sobre las poblaciones. Entonces, incluso, el problema que tienen estos animales es que en general comen sobre la superficie del mar. Y al comer sobre la superficie del mar, donde los plásticos en general tienden a flotar, están totalmente expuestos, ¿sí? Y al ser encima especies que viven muchísimos años y que se encuentran por encima en la red trófica, o sea, son predadores topes, presentan un altísimo riesgo de acumulación de contaminantes a través de la cadena trófica. ¿Qué pasa? No solamente los pueden consumir a los plásticos directamente, sino que indirectamente a partir del consumo de otras presas, como por ejemplo los peces que consumen plásticos. Entonces, a través de protocolos estandarizados que fuimos construyendo, a través digamos, las conversaciones con los diferentes institutos y gente que colabora en el proyecto, juntamos muestras de animales encontrados muertos en la playa, ya sea en Argentina o en Brasil, sobre todo en la zona de Patagonia, y también de aquellos individuos que son capturados incidentalmente por la pesca, y estos bichos que en general son descartados, nosotros los utilizamos para evaluar diferentes indicadores
no solamente del consumo de plásticos, sino también del estado sanitario. Entonces, hacemos una especie de aprovechamiento, ya que mueren, bueno, tratar de sacar la mayor información posible con la colaboración de los observadores a bordo. Acá también tenemos unas lindas fotos de colaboradores del proyecto. En el laboratorio lo que hacemos es tomar diferentes medidas o características individuales de los animales que nos indiquen la condición física general y hacemos necropsias. Igual que comentaba Nacho, hay un procesamiento, ¿sí?, en el laboratorio que implica pasar el contenido estomacal por un tamiz y después observar en el microscopio o directamente los fragmentos que son más grandes. Una vez limpios y secos, se hace la caracterización. Y bueno, estos son ejemplos de lo que encontramos, ¿sí?, en los estómagos de diferentes especies de albatros y petreles. En este caso creo que acá en la fotografía son todos de petreles. Vean ustedes la variedad de tipos de plásticos y de orígenes también de estos plásticos. Tenemos acá, por ejemplo, acá abajo fragmentos duros. Acá esto es la parte adentro de una tapita de una, no sé, una gaseosa o algo así. Y esto, no sé si lo pueden identificar, es esto mismo que veíamos al principio que encontramos en la playa, ahora en el estómago de un petrel. Y esto también es muy común, que es el tergopol, que también encontramos en la playa. ¿Se escucha bien hasta ahí? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, seguimos. Y estos son un poco los resultados, como los podemos ver de una forma general y gráfica. El 26% de las aves muestradas, ya sea encontrados muertos en la playa o capturados incidentalmente en las aguas de Argentina y de Brasil, el 26% presentaron plástico, algún tipo de plástico en su estómago. La mayor parte de las aves que presentaron plásticos en el estómago son especies de petreles, mientras que la menor proporción es de especies de albatros. Esto es por una característica también de la anatomía de su tubo digestivo, que hace que los petreles no puedan regurgitar o devolver ese plástico que tienen en el estómago y que les puede llegar a quedar atragantado. Entonces acumulan muchísima más cantidad de plásticos los petreles que los albatros. Esto es como un patrón que se repite en todo el mundo. Y esto son, digamos, los porcentajes de plásticos de especies que presentan plástico en los estómagos, y vemos que dentro de los petreles, esta especie de petrel, el 75% de los bichos muestreados presentaban plásticos. Los petreles gigantes, por ejemplo, la mitad presentaban plásticos. Y acá, como vemos que el albatros ceja negra, que es un ave que tiene una amplia distribución, el 3% presentaba plásticos. Después veamos cómo establecimos como una especie de comparación muy general de las aves encontradas muertas en la playa y de las aves capturadas incidentalmente. Tenemos los mapas de las áreas o de los lugares en donde fueron estas especies o estas muestras colectadas, y vemos que las aves capturadas incidentalmente presentaron como menor cantidad de plásticos en los estómagos, mientras que las aves encontradas muertas en la playa presentaron mayor cantidad de plásticos en los estómagos. Nosotros esta comparación nos ayuda un poco a ver posibles efectos del consumo de plásticos sobre los organismos. ¿Por qué? Porque las aves que fueron capturadas incidentalmente, en teoría, se encontraban en una buena condición, y fueron capturadas precisamente de forma incidental. Mientras que las aves encontradas muertas en la playa en general presentan menor condición, ¿sí? Y la mitad de ellas presentaron plásticos en los estómagos. Y después hay una comparación
ya digo, no estadística, pero podemos ver a grandes rasgos que dentro de las aves capturadas incidentalmente, veamos que justamente es casi prácticamente la misma zona que antes comentaba Nacho. Ninguno de los bichos que nosotros encontramos capturados incidentalmente presentaron plásticos en los estómagos, mientras que en el área de Brasil, la mitad de ellos sí. Así que esto es, digamos, como una aproximación y unos resultados muy preliminares de este proyecto que nosotros abordamos de forma binacional, con un montón de instituciones que forman parte y que ayudan, ya sea a la colecta de muestras, como el análisis de las muestras, y nada, la presentación de los resultados. Y lo que sigue es intentar evaluar de forma más detallada cuáles son los efectos que tiene este consumo de plástico sobre los individuos. Porque, como mencionaba Nacho, perdón, voy a ver si puedo poner el video. Como mencionaba Nacho, no solo tenemos esto, el consumo de plásticos y las partículas que pueda llegar a tener el individuo adentro, sino que estos plásticos tienen ciertos aditivos. Estos aditivos, que son, por ejemplo, los retardantes en llama, pueden tener efectos subletales sobre los organismos, que no solo, digamos, los mate el plástico, sino que pueda llegar a tener un efecto en la reproducción, una disminución en la reproducción, una disminución en la tasa de supervivencia de sus pichones, en su condición física general, en su funcionamiento o en su fisiología. Bueno, en eso estamos y con ese horizonte es el que tenemos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luciana. Y ahí varias preguntas para hacerse a partir de tu charla. Primeramente, no nos vamos a olvidar de saludar al investigador David Galván, que iba a ser parte de este panel, pero por problemas técnicos no pudo formar parte. Y en segundo lugar, vale la pena preguntarse, porque ya estamos caracterizando que el plástico, los microplásticos, los caracterizamos en varios sitios, en varios lugares diferentes, también en varios organismos y animales diferentes. Y acá es casi, cae de madura la pregunta, así como hay microplásticos dentro de los animales, también seguramente habrá microplásticos dentro nuestro, por varios motivos, porque algunos de los animales que caracterizaba Nacho los consumimos, porque estas pequeñas partículas de plástico están en prácticamente todos los sitios, y así como vimos varias, y también vimos varias maneras diferentes de abordar desde la ciencia el problema con este tema de los microplásticos, que como vemos el plástico es un material muy versátil, lo caracterizaba Nacho también, pero la ciencia también es versátil y las maneras de abordar los problemas también. Entonces vamos a hablar con Martín Broger, que es investigador y trabaja en Proyecto SUB, para pensar qué otras maneras, qué otras formas tiene. Saca la cámara. Hola. Ahí saqué la cámara, a ver si sé. Pensaba que no te querías conectar. No, tengo miedo que la cámara por ahí me está afectando la velocidad de internet. Pruebo con la cámara y si no, después la saco. Perfecto, Martín. Así. Contábamos y caracterizábamos esto, digo, acá tus dos predecesores y predecesoras caracterizaron el problema. Tenemos un problema con los microplásticos, pero también la ciencia presenta diferentes maneras de abordarlo, y por eso también queríamos invitarte y hablar con vos, porque la manera Proyecto SUB de abordar el tema es bastante novedosa. Dale. Sí, no, bueno, yo soy biólogo marino, soy investigador de CONICET acá en Puerto Madryn. Soy especialista en biología de invertebrados marinos.
pero a diferencia de Luciana y de Nacho, yo no hago investigación científica sobre microplásticos. Te comparto la pantalla. Sino que yo, desde el año 2008, formo parte de Proyecto SUB, que es una organización que creamos junto a otros investigadores, cuando vimos que, a pesar de que nuestra formación universitaria fue pública y que nuestras investigaciones eran financiadas por el Estado, todos los resultados, toda la información que nosotros concluíamos quedaba en publicaciones científicas en inglés y no eran de fácil acceso a la sociedad. No sé si me estás viendo vos decís. Sí, perfecto. Estoy viendo la pantalla, estoy viendo todo lo que tengo que ver, lo estoy viendo. Perfecto, dale. Entonces, con esta gente, con estos investigadores, nos propusimos generar un espacio a donde poder hacer accesible esta información científica para todas y todos. Es decir, que más la preocupación no del punto de vista científico, sino más del punto de vista de la sociedad y la relación con esta problemática. Nosotros en la Fundación, la mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con la conservación de la fauna y con los ambientes marinos. Entonces, al igual que les pasó a ellos, apareció un problema, el de los microplásticos, y nos pusimos a ver de qué manera podíamos aportar desde la ONG para solucionarlo. Bueno, algo les contó ya Nacho de esto. Estos son algunos de los ejemplos de los causantes del problema, son los microplásticos. Por definición, los microplásticos son plásticos de tamaño pequeño, pero también los podemos separar, como dijo Nacho, en dos. Los microplásticos primarios, que son estos pellets industriales, que ya fueron fabricados de ese tamaño y son insumos en industrias, por ejemplo, la cosmética. Y por otro lado tenemos los microplásticos secundarios, que son fracciones de plástico más grandes que se fueron fraccionando y rompiendo con el tiempo. El origen de estos plásticos es muy variado. Puede ser, principalmente tienen residuos urbanos o residuos de procesos industriales. En el caso de la industria pesquera, por ejemplo. Para los que vivimos acá en Puerto Madryn, en Patagonia en general, y como le mostró Luciana, suele ser particularmente evidente y preocupante el aporte de plásticos que hace la industria pesquera en el mar. No solamente por las redes de pesca, sino que también por la cantidad de cajones y de baldes de plástico que encontramos muy seguido. Y también le mostraron a los chicos que estos microplásticos afectan a diversos organismos. Así como afectan a los organismos, también ingresan a las cadenas tróficas y llegan hasta el hombre. Nosotros estamos comiendo plásticos, los estamos tomando con el agua y inclusive lo estamos respirando, los microplásticos. Entonces, como les decía, así como ellos como científicos identifican la existencia de un problema, la sociedad también reconoce la problemática. Entonces, ante esto, lo que hace la sociedad es solicitar información y respuestas a la ciencia. Pero generalmente la sociedad requiere de respuestas más rápidas y generales que los científicos estamos acostumbrados a dar. Por ejemplo, los científicos decimos cómo afectan los microplásticos a cierto organismo o en cierta región, y la pregunta de la sociedad es una pregunta más general. ¿Cuán grave es la problemática de los microplásticos hoy en Argentina? Una pregunta bien grande. Entonces, también vimos que la sociedad tiene un interés por involucrarse, especialmente la gente más joven. Quiere ser parte de la solución y no parte del problema. Estos tres componentes son los básicos para hacer, los tres condimentos básicos para hacer lo que se desarrolla, para desarrollar lo que se llama proyectos colaborativos de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es la interacción entre miembros en general de la sociedad y los investigadores. Estos ciudadanos científicos, que pueden ser estudiantes, voluntarios o personas preocupadas por el ambiente, lo que hacen es contribuir a la ciencia recopilando datos y llevando a cabo un proyecto de investigación, siempre guiado por los investigadores. Es decir, que se transforman un poco en los ojos y los oídos del proyecto de investigación. Bueno, entonces, desde el proyecto SUB, lo que decidimos fue encarar la problemática de los microplásticos mediante este enfoque, implementando un programa de ciencia ciudadana que recopile información que nos permita responder algunas de las preguntas básicas que hace la sociedad. ¿Cuáles son los microplásticos presentes en Argentina? ¿Qué cantidad de microplásticos hay? ¿Y dónde es que estos se encuentran? Entonces, para responder estas preguntas, lo primero que necesitábamos tener era un protocolo de muestreo adecuado. Entonces nos pusimos a pensar con los chicos y pensamos que no nos convenía diseñar un protocolo, un diseño nuevo, propio nuestro, sino que por ahí podíamos adaptar un protocolo que ya esté en marcha en alguna parte del mundo. Esto no fue de vagos, en realidad fue porque al hacer esto nosotros íbamos a poder comparar los resultados finales del país, comparar la problemática
de manera comparativa con otros países. Entonces nos pusimos en contacto con unos amigos de una fundación de Inglaterra que están desarrollando un muestreo de microplásticos a nivel mundial, y nosotros lo que hicimos fue adaptar su protocolo de muestreo, lo probamos, y la verdad lo elegimos porque es muy sencillo de llevar a cabo. Además requiere de materiales muy simples. Un tamiz, una cuchara, una soga de 4 metros y un cuadrado de 10 por 10 centímetros, ya con eso alcanza para hacer el muestreo. Bueno, no es la idea del conversatorio explicar lo que es en detalle el protocolo de muestreo, simplemente contarles que se trabaja sobre el sedimento de la línea de costa, que es esta línea de acá, que es donde se acumulan los microplásticos. Como los microplásticos flotan, el agua los acumula ahí. En el caso de la imagen, se está trabajando sobre una línea de costa, pero más atrás también se puede ver otra línea de costa, entonces se pueden juntar más datos ahí. Cada muestra está compuesta por submuestras de sedimento, que todos esos sedimentos se meten en un balde con agua, se revuelve bien y se filtra todo el agua en el tamiz. Como los microplásticos flotan, estos quedan retenidos en la malla del tamiz. Entonces, el tamaño más chico del microplástico que estamos analizando va a ser de 1 milímetro, que es el tamaño del poro del tamiz. Esto, la ventaja que tiene es que no hace falta microscopio ni nada más complejo para separarlos y clasificarlos. A simple vista podemos seleccionarlos. Después hay que contarlos, identificarlos, llenar las planillas de los datos. Este formulario de registro es para cada muestra, y con eso ya está. Con eso ya podemos responder las dos primeras preguntas. Es cuántos microplásticos hay y cuáles microplásticos hay. Nos faltaría responder cómo es que estos se distribuyen. Por eso fue que desde el proyecto SUB largamos la propuesta como un programa nacional de monitoreo. Inicialmente planteamos estos sitios, y la idea es que se sumen muchos más en el país, donde en la mayoría de estos hay coordinadores y coordinadoras locales que pueden asistir a los participantes para realizar el muestreo, les pueden prestar incluso los materiales para hacer el muestreo, y son ellos quienes van a recibir todos los microplásticos que la gente junte. Todos los datos son de libre acceso en línea. Por ahora lo estamos subiendo en la plataforma internacional, pero la idea es tener los resultados de Argentina, subirlos en español en la página web nuestra y también de libre acceso. Y yo recién les mencioné que además queremos juntar los microplásticos que la gente junte. Esto es porque si nosotros ponemos los microplásticos en este aparato, en este aparato de acá, por cada microplástico podemos leer una señal en la computadora, y podemos leer qué tipo de material plástico se trata. Como cada material tiene una señal característica, nosotros lo podemos comparar con una base de datos, y a partir de ahí podemos determinar de qué tipo de material se trata. Además, en algunos casos podemos determinar el origen del microplástico. Ahora es cuando yo les cuento los resultados del muestreo. Lo cierto es que bueno, el programa lo largamos el año pasado, y este año no fue mucho lo que pudimos avanzar por cuestiones de pandemia. Estamos muy optimistas y muy esperanzados para el 2021 igual. Como resultados preliminares les puedo contar que por ahora no encontramos ningún microplástico primario. Todo lo que encontramos fueron microplásticos secundarios, especialmente microfibras sintéticas. Estos resultados coinciden con toda la información publicada al momento para los datos del país. Todos los papers y todos esos trabajos científicos que publicaron únicamente encuentran microfibras sintéticas en mayor parte, y en menor proporción otros microplásticos secundarios. Creo que hay un trabajo que encuentra un pellet industrial en sedimentos de Bahía Blanca, pero no es abundante. ¿Y eso, Martín, es bueno o malo, digo, para que lo podamos entender, que no haya presencia de estos microplásticos primarios? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no lo estamos encontrando todavía, que por ahora no lo estamos encontrando, y que si podemos realizar una comparación con otros países para ver cómo es la situación en esos países, en otras regiones, podemos decir, bueno, mirá, por el momento no es tan grave, porque como veníamos charlando, esto es un problema global, los microplásticos es un problema global, principalmente por el alto tiempo de permanencia de los plásticos en el ambiente, y porque en realidad nosotros somos un único gran océano todo conectado. Entonces este problema viaja a grandes distancias. De hecho, por ejemplo, un colega estuvo de vacaciones en Uruguay este verano, y en la playa juntó estos microplásticos. Son microplásticos primarios, pellets industriales, y si está en Uruguay es muy probable que esté en Argentina también. Entonces quiere decir que por ahora no lo estamos encontrando.
Ok. Nosotros cuando damos charlas sobre la problemática de los plásticos, o inclusive cuando hacemos los muestreos de microplásticos, una pregunta recurrente que nos hacen siempre es, ¿y yo cómo puedo ayudar a solucionar este problema? Mi respuesta es que primero los cambios empiezan por casa, empiezan por uno. Hoy en día, como consumidores, tenemos una mayor cantidad de ofertas de alternativas de productos sin plástico. Por ejemplo, en el caso de los cepillos de dientes, en vez de elegir el cepillo de dientes de plástico que venimos usando toda la vida, podemos elegir un cepillo de dientes de madera, que es 97% biodegradable. O en el caso del problema de las microfibras sintéticas, toda la ropa sigue liberando microfibras al ambiente hasta después de 5 lavados en lavarropas. Entonces, elegir productos hechos con telas naturales sin agregados de plásticos es una buena opción. Y por supuesto, una gran forma también de ayudar que hay es participando activamente en programas de ciencia ciudadana como el nuestro, o participando activamente en limpiezas de playa. Y sobre todo lo más importante es que tenemos que plantear la discusión en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, sobre la problemática de los plásticos. Desde ya estamos disponibles para cualquier consulta sobre este tema. Nos pueden contactar a través de la página web o en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias. Perfecto, Martín. Clarísimo. Hay un montón de cosas para hacer. Yo, si miro ahora mi pequeño escritorio, veo un teclado, un mouse, una pantalla, un auricular, un celular, tal vez mi remera, todas cosas donde el plástico empieza a formar cada vez a lo largo de los años y empieza a ocupar un espacio ya no solo en nuestra vida, sino en nuestra forma de vivir, en nuestra cultura. Y entonces es un avance, y está muy bien ahí lo que ilustraba Martín, de tratar de reemplazar algunos de los objetos cotidianos que llevan plástico. De todos modos, el plástico cada vez más tiene un peso específico en nuestra cultura, en nuestra vida, y de ninguna manera lo vamos a poder reemplazar del todo. Y entonces pensaba, y acá le voy a dar pie también para que empiece a charlar a mi amiga María Sola Ascona, que es comunicadora y educadora ambiental, porque estamos hablando de un problema que es cultural, coyuntural, y que es muy difícil de abordar. Y pensaba y escuchaba a los investigadores que caracterizaban el plástico como algo que está en los mares, en los mares, los microplásticos, que está en los organismos, que está en los animales, pero que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y destacaba esto que decía Martín, de empezar a reemplazar algunos objetos, y sin embargo la producción de plástico parece cada vez más irreemplazable, digo, más allá, y está muy bien evitar usar la bolsa de plástico, y sobre todo en ambientes donde puede contaminar. Pero ocupa un espacio en nuestra vida ¿cómo hacemos entonces para dimensionar, para entender, para comprender y para empezar a solucionar este problema? Te tiro acá esta gran pelota que no es de plástico. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto a todos. Sí, me gustó el lema de la campaña de Martín, microplásticos, macroproblemas, ¿no? Y como decías, esto es un problema que tiene una fecha específica de aparición en nuestra vida. Paréntesis. Yo, a diferencia de los chicos, no soy ni ecóloga ni bióloga, yo soy cientista social, yo soy licenciada en comunicación, entonces el organismo vivo que yo no estudio ni peces, ni moluscos, ni aves, yo estudio un ser vivo que es el ser humano. Y no tengo muestreos de plásticos para traer ni de microplásticos,
pero tengo algunas ideas que me parece que pueden aportar a estos estudios que también contaron los colegas. Primero, algo para decir que es el problema del plástico es un problema que aparece muy recientemente, es decir, el auge del plástico se da en la década del 50 y se empieza a introducir en nuestras vidas muy de a poco hasta lograr permear toda nuestra existencia. O sea, nacemos con plásticos y morimos rodeados de plástico. Y como decía Martín, el plástico está en nuestro escritorio, en nuestro baño, en nuestra cocina, en las prendas que vestimos, y como comentaban los chicos, en nuestro plato de comida también. Y en este sentido, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que este problema lo generamos los seres humanos. O sea, nosotros con nuestros descubrimientos y nuestros aportes y nuestras industrias y nuestros modos de producir objetos y de consumirlos, provocamos este problema que tiene una escala micro, tiene una escala macro, este problema que está flotando en los mares, que está por debajo de los océanos, que está en las aves, que está en la panza de las aves y que está en los moluscos, en las esponjas de mar, etc. La buena noticia es que es un problema que, como este problema es de causa antrópica, es decir, es la causa, el ser humano, también la posibilidad de revertir ese problema y de darle solución está en nosotros, en los seres humanos. Y esto no es menor, porque en muchos problemas ambientales lo que se piensa es que cuando el problema aparece, bueno, ya está todo perdido y no hay nada por hacer. Y muy por el contrario, hay todo por hacer justamente porque este problema es reciente y antes no existía en el planeta Tierra. Y este modo de darle solución o de respuesta tiene que ver con cambiar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo también. Todos los días nosotros consumimos objetos y ese consumo es a fin de cuentas una decisión política que uno toma, ¿no? Una decisión que uno está tomando, uno puede tomar la decisión de continuar generando estos microplásticos y estos macroproblemas, o uno puede tomar la decisión de tratar de evitar generar estos macroproblemas. Por supuesto, cuando uno tiene la capacidad económica de poder tomar esta decisión, ¿no es cierto? Y en este sentido, el consumo aparece como este gran problema englobando toda esta situación de los plásticos y los microplásticos. El consumo Perfecta. Y los residuos en general, porque los plásticos y los microplásticos son un tipo especial de residuos en todo el mundo de la problemática que comprende a los residuos. Y acá otra noción, el problema, o sea, en la naturaleza los residuos no existen. Los residuos se convierten en insumo para convertir nutrientes o para que otro organismo vivo los aproveche. Entonces, el problema de los residuos es un problema que nos inventamos los seres humanos en algún momento de la historia, que empieza a marcarse más puntualmente desde la revolución industrial hacia esta parte. Y este problema, el problema de los residuos, tiene que ver con un modo de comportarnos en este planeta Tierra, un modo de ser en el mundo, que es característico y que un filósofo alemán, Martin Heidegger, que él lo nombró como el modo de ser de la técnica. O sea, los seres humanos tenemos un modo de comportarnos que es técnico, que no tiene nada que ver con la tecnología. O sea, la tecnología que vendrían a ser los aparatos, eso es un producto en todo caso de este modo de ser. Este modo de ser se comporta con los demás como si fueran objetos, es decir, como cosas, cosifica el mundo, ¿no? Y si yo cosifico a la naturaleza y entonces no me siento parte de esa naturaleza, bueno, probablemente mis acciones no tengan ningún tipo de responsabilidad ni injerencia para mí, porque no importa lo demás. O sea, si yo no reconozco en la naturaleza, es decir, a esa otredad, o no reconozco en un semejante mío, que también es un otro y es una otredad,
y cosifico y para mí son objetos que están ahí a mi disposición, bueno, muy difícilmente me voy a poder hacer cargo de los efectos que tenga mi comportamiento hacia un otro o hacia lo otro. Pero esto no siempre fue así. O sea, esto es un modo de vida que hemos aprendido en un momento histórico y que debemos desaprender necesariamente. Porque lo que pasa en la naturaleza nos pasa a nosotros. Porque si un albatros se come un pez y ese pez tiene microplásticos y después nosotros compramos pescado para comer en nuestra casa y nos comemos esos microplásticos, estamos comiendo microplásticos nosotros. Y no solo porque nos los estamos comiendo, sino porque nosotros somos naturaleza. Y el planeta Tierra, esta gran biosfera, es un organismo vivo y lo que le pasa a una especie tiene consecuencias sobre la otra y nos termina repercutiendo a nosotros, a nuestra calidad de vida y a la calidad de vida que llevarán las generaciones que vengan después de nosotros. Entonces, estos problemas que fueron originados en este modo de comportarnos, en este modo de ver la naturaleza, en este modo de entender, de producir conocimiento, de entender lo que sucede en el mundo, no puede tener una solución en el mismo sistema de ideas que se generó. Es decir, si yo pretendo al problema de los plásticos y microplásticos darle una solución técnica, voy a estar como girando en la ruedita del hámster, voy a estar perdida en el mismo problema donde se originó. Es decir, yo puedo generar un desarrollo técnico que, por ejemplo, sean unas redes con una flotación que permitan capturar en el mar los plásticos, etc. Puedo inventar un invento que logre filtrar el agua y capturar los microplásticos. Pero si yo de verdad no logro cambiar el comportamiento desde la producción y desde el consumo, esos objetos se van a seguir produciendo. Entonces, no voy a estar solucionando el origen de ese problema. Y entonces, ¿qué alternativas se pueden plantear? Bueno, pues bien, empezar a contar con las ciencias sociales en este tipo de investigaciones, como contaba Martín, ¿no? Estos proyectos de ciencia ciudadana, cuando la ciencia, y también lo mencionaba Luciana e Ignacio, ¿no? Cuando estos proyectos de ciencia dejan de mirar en la disciplina, entienden que es necesario tener contacto con otras disciplinas y entienden que también es necesario tener contacto con la ayuda del vecino que vive cercano en esa playa, la ayuda de profesionales de la comunicación para ver cuál es la comunicación efectiva para trabajarlo. Entonces, tener en cuenta a las demás de los seres humanos y que son necesarios para trabajar en las problemáticas ambientales. Y que muchas veces, y con muy buena voluntad, en muchos proyectos que trabajan sobre problemáticas ambientales, se terminan incluyendo, pero hacia el final del proyecto, es decir, a la hora de mostrar los resultados. Y acá seguimos perdiendo, porque si no acompañamos todo el proceso de trabajo de un proyecto, de una investigación, y solamente vamos a estar preocupándonos por cómo armamos el folleto para mostrar, o el sitio web para mostrar los resultados, bueno, no va a estar aprovechada toda la potencialidad que tienen las ciencias sociales para contribuir a este problema. Porque lo que verdaderamente acá tenemos que indagar es en una pregunta por el sentido, ¿no? Para lograr comprender qué le pasa a esa persona que va a la playa, termina de comer el yogur o se llevó los sanguchitos en un papel film y tira el papel film. ¿Lo hace de malo? No. Probablemente lo hace porque es una conducta aprendida. Probablemente lo hace porque no se apropió de ese lugar. Si es un turista, por ejemplo, lo vive como que es un lugar donde va a pasar sus vacaciones y se vuelve y no tiene nada que ver. Y si es un vecino madrinense, bueno, probablemente porque se tenga que empezar a trabajar una relación de verdadera apropiación y empatía con ese lugar y esa naturaleza.
Y estas preguntas son las preguntas que nosotros nos hacemos desde la comunicación, desde ciencias que entienden y que trabajan con la subjetividad humana. Esto lo sabe muy bien la publicidad. La publicidad se vale de estas disciplinas, de las ciencias sociales, para vendernos productos. Y lo hace muy bien porque nosotros consumimos, les diría que un 30% desde la razón, ¿no? Con información, con decisiones que tomamos fundadas en que escuchamos una figura de autoridad, como puede ser un odontólogo hablando o un médico gastroenterólogo que nos dice que el lactobacillus, no sé qué cosa. Pero también muchas decisiones las tomamos desde la emoción, desde los sentimientos y desde los deseos. Y esto lo sabe la publicidad y lo utiliza muy a su favor. Entonces, es momento para nosotros de empezar a utilizar también toda esta información y todas estas ciencias que se encargan de averiguar estos interrogantes, o por lo menos de empezar a hacernos las preguntas. Y en esto de que desde el CENPAT me decían, bueno, queremos saber cómo tenemos que comunicar estas cosas, cómo comunicar el problema de los plásticos y los microplásticos. La verdad, no tenemos idea. No tenemos idea porque no hay una a priori. O sea, no hay una forma de comunicar que sirva para todos en todo momento y en todo lugar. Porque la comunicación es situada. Y es situada en una tierra que tracciona y que nos tracciona, nos gravita hacia ella. No es lo mismo la comunicación que yo puedo utilizar para con un vecino de Puerto Madryn que para una persona que vive en Capital Federal, como es mi caso. Y no es lo mismo la comunicación que yo debería utilizar con un joven, que con un adulto, que con un niño. Entonces, en este sentido, tiene que ser situada para que pueda ser significativa para cada público y, a fin de cuentas, para que pueda ser una comunicación efectiva. Sí, por supuesto, lo que tenemos para decir aquí es que tiene que ser interdisciplinario, o sea, tiene que ser trabajada desde la interdisciplina, porque uno de los problemas que generó la modernidad con su manera de producir conocimiento fue compartimentalizar y disciplinar el conocimiento. Estamos tan perdidos dentro de la disciplina que dejamos de ver lo que sucede en el mundo. Y entonces en un momento todos los saberes que enseñamos en las escuelas se nos volvieron que no tienen relación con lo que sucede en la realidad. Por otro lado, entonces, además de la interdisciplina, hacernos la pregunta sobre el sentido. ¿Qué significa para mí consumir? ¿Siento una responsabilidad sobre mi consumo? ¿O en el momento que yo termino de tomar la botella, arrojo la botella y la botella aparece para mí? Porque eso ya es un lugar de olvido, ¿no? ¿Logro trascender el acto de beber el líquido y puedo pensar más allá? Es decir, en un momento cuando se empezaron a conocer que la industria textil estaba muy vinculada con la explotación del trabajo infantil, con el trabajo esclavo, bueno, hubo mucha gente que se empezó a preguntar, caramba, el jean que yo me estoy comprando entonces sostiene este tipo de trabajo esclavo, infantil, etc. Bueno, con los alimentos sucede lo mismo, pero por razones que hacen a la complejidad humana, esas relaciones son invisibilizadas. Entonces, es el momento en el que nos empecemos a preguntar por el sentido y también por las relaciones que establecemos con el otro, con lo otro, ¿no? Si logro verme involucrada y como parte de la naturaleza, o si me veo allá afuera y lejana. Y acá entonces traigo como 3 propuestas. Vieron que cuando hablamos de residuos, que cuando hablamos de basura, es muy conocido hablar de las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. Bueno, yo acá les traigo otras 3 R's, que serían reencantar, ¿no? Reencantarnos en el vínculo que establecemos con la naturaleza, reerotizar el vínculo con la naturaleza y reconectar con la naturaleza. Vieron que estamos tan preocupados con las conexiones, si estamos conectados, no estamos conectados. Bueno, ¿cuán conectados estamos con la naturaleza y con nosotros mismos, a fin de cuentas? Y acá por último, para cerrar,
apelar a otra R, que es la R de responsabilidad, la R que nos corresponde a todos y en cada momento de nuestras vidas, hacernos responsables de nuestras decisiones a la hora de consumir. Y en este sentido, 2 grandes pedidos para todos los que vayan a estar viendo este video, y es que si no lo están haciendo, empiecen a separar sus residuos, porque es la única manera de gestionarlos para el reciclado. Y lo segundo, y esto es una propuesta que les traigo, a desplastificarse. Como decía Martín, hay opciones en el mercado, e incluso hay cosas que podemos hacer que están a nuestro alcance. Por ejemplo, esto que yo tengo acá es una especie vegetal, es una especie como de pepino, de zapallo grande, que cuelga, que sale de una planta, y que lo puedo usar en reemplazo de las esponjas. Las esponjas, a lo largo de que uno las va utilizando, se van degradando y van largando estos pequeños partículas de plástico que van a parar al desagüe. Y del desagüe terminan siempre en el mar, en ríos, en mares. Entonces, esto es una acción muy chiquitita que podemos hacer, cambiar nuestra esponja. También podemos cambiar esto. Son envases de vidrio que podemos utilizar para reemplazar todo lo que sean envases de cremas, detergentes, shampoos, cremas de enjuagues. Vayamos a nuestro baño, vayamos a nuestra cocina y empecemos a tratar de hacer estos reemplazos. Podemos utilizar shampoo y crema de enjuague sólidos. Esto es una maravilla, no requiere ningún tipo de envase. Esto lo termino de usar y desapareció. O sea, no tiene ningún residuo que se tenga que gestionar. Y todo lo que sean plásticos blandos, es decir, paquetes de galletitas, etiquetas de productos que compramos, dónde viene el saquito de té, estos que son plásticos blandos, donde vienen los fideos, el arroz, la polenta, o sea, comestibles que utilizamos todo el tiempo, adentro de esto, adentro de lo que llamamos ecoladrillo o botella de amor. Son las 2 opciones que tenemos para gestionar estos plásticos blandos que no se pueden gestionar de la misma manera que el resto de los plásticos duros que sí van a parar al reciclado. Con esto se hacen otros objetos que otro día charlaremos, pero en principio lo importante es que los puedan poner adentro de una botella de estas y que busquen en sus municipios botella de amor o ecoladrillos, tienen puntos de distribución y acopio en todo el país. Perfecto, Sol. Hay varias cosas para charlar con vos y con el resto también. Una es contar algo que dijiste, que me pareció maravilloso, que tiene que ver con darse cuenta que nosotros también somos la naturaleza, y que la naturaleza no es algo que está ajeno, y ahí vos nombrabas que esta separación es relativamente novedosa, nueva. Sin embargo, hay otras culturas en el presente que tienen claro que formamos parte de un todo. Yo, como casi todo el resto, viví en Buenos Aires y luego me vine a Puerto Madryn, y Puerto Madryn tiene la característica de ser una ciudad donde el entorno natural está muy presente y forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero cuando vivía en Capital, para mí mucho tiempo el agua no salía del río, salía de la canilla. Y me costó mucho hacer ese clic donde uno se da cuenta de esta relación armoniosa o que debería ser armoniosa entre las personas y la naturaleza, que no es un otro, no es una cosa que está fuera de nuestra vida, sino que formamos parte de un todo. Y eso modifica, darse cuenta de eso modifica la conducta. Y también quería destacar esto que decías, de la relación que tenemos con el consumo y la posibilidad de orientarnos, si tenemos la posibilidad, y no todo el mundo lamentablemente la tiene, a hacer un consumo más responsable, porque incluso y paradójicamente, muchos de estos productos ecológicos o sustentables, o como se llamen, son más caros, cuestan más algunos, y otros no, otros tienen que ver con darse la maña o con buscar. Entonces, le pregunto, antes de cerrar,
a todos y a todas, ¿cómo hacemos para buscar en la naturaleza algunas soluciones, algunas posibilidades para manejarnos diferente con estos productos o empezar a contactar otro tipo de productos? ¿Qué cosas se les ocurren? ¿Qué cosas están haciendo ustedes en sus casas? Ahí Sol nos contó un montón, pero me gustaría también hablar con el resto y que nos cuente cómo van haciendo, qué cosas empezaron a hacer que tienen que ver con modificar sus prácticas habituales. ¿Quién empieza? ¿Quién se ¿Quieren anima? que arranque yo? Seguimos con el Dale. orden. Lo primero que tengo para decir que es muy difícil, es muy complejo, porque en cuanto empezás a prestar un poco de atención en la que estamos metidos, cuando lo querés magnificar, te das cuenta que es muy complicado el problema, muy grande y muy complicado. Pero bueno, como siempre, prestar atención, observar algo, cambia la visión, la perspectiva que uno tiene de esa situación. Yo creo que al margen de, es discutible la funcionalidad de los ecoladrillos, por ejemplo, desde la parte técnica de gestión de residuos, pero una cosa que sí yo hago ecoladrillos, una virtud que tiene para mí, quizás sea la mayor virtud, es que vos al empezar a juntar, a copiar, en vez de sacarte de encima ese residuo, lo cuantificás. Lo cuantificás sin pesarlo, sin contar ítems, sin ver variedad de plásticos. No es lo mismo qué sé yo, el plástico donde viene el vívere, que el de la galletita, que el de la polenta, pero lo haces naturalmente, porque así somos las personas, los humanos, ¿no? Yo creo que eso, empezar a observar, caminar por una góndola con atención, simplemente mirando, la cabeza sola se empieza a dar cuenta de que el problema es grave. Asumir que el sistema más perfecto de gestión de residuos va a tener problemas, ¿sí? Comparaciones son odiosas, pero nuestros problemas aquí en Argentina siempre van a ser seguro un poquito más grandes que en otros lugares. Entonces, yo no puedo, para mí no es deseable, terminar mi último rol es tirar la basura en el tacho. No, que sea un buen tacho, que esté cerrado, hay perros en el barrio, prestar atención a esas cosas y ayudar de alguna manera a esa gestión de residuos de la comunidad. Esas son mis ideas, qué sé yo, es infinita la cantidad de cosas. El problema es muy grande porque en definitiva vamos a caer en, como decía Sol, que el problema es de consumo, y si quieren, ¿no? Es un tema amplísimo que se está investigando y discutiendo. Y nuevamente voy a hacer una comparación sabiendo que me puedo complicar la vida, Sol me va a matar. Pero fíjense el problema que estamos transitando ahora del COVID, y claro, y la solución más fácil, que era, entre comillas, fácil, que era guardarnos o es guardarnos, trae consecuencias de múltiples tipos. En este caso, la solución de, por ejemplo, dejar de consumir plástico va a traer consecuencias. Consecuencias me refiero a consecuencias económicas en este caso. Y yo creo que eso es el problema que sigue, el problema que nos va a seguir, que va a ser ahora, ¿no? Dentro de 50, 100 años. Si mañana de mañana dejamos de consumir plásticos, traería para la economía del mundo un perjuicio muy grande. Entonces, quizás no es un rol de los biólogos, seguramente no lo sea, ni siquiera de los comunicadores, pero es una pata que hay que atender. O sea, va a mutar el tipo de consumo, el tipo de fabricación de elementos, va a mutar, va a cambiar el consumo de las personas y eso va a tener consecuencias económicas. Va a haber que resolverlas, por supuesto, no podemos resolver esto con menos trabajo, o sería deseable que no sea una de las soluciones. Nada, me fui completamente del tema, de repente No, estás está hablando de perfecto. microplástico dentro de un mejillón y de repente estás hablando de economía, personas que no tienen ni idea del asunto, pero es demasiado evidente la conexión entre una cosa y la otra, así que me animo sabiendo que pude haber hecho alguna barbaridad recién, pero me animo a deslizarlo, aunque sea.
No, está buenísimo. Está buenísimo intentar. Es que es imposible dimensionar el problema, porque en realidad, si uno empieza a tirar de la cuerda, no termina nunca. Caminar por Sí, Nacho. cerca de un basural o de un relleno sanitario, como querramos llamarle, así nadie se ofende, no son lo mismo técnicamente, pero es impactante. El mejor relleno sanitario del mundo tiene deficiencia en su gestión, y es lógico, porque es demencial lo que estamos disponiendo allí. Caminar cerca, casi siempre están en lugares que ya casi no son naturales, pero que lo eran, ¿sí? Y eran preciosos. Pienso en Madrid, que conozco, y en Ushuaia, y es así. Y ahí empezás a observar, mi bolsa de basura semanal, resulta que hay muchas más, claro, la de mi vecino, y es lógico, pero verlo te cambia. Entonces menciono, juntar los residuos y no tirarlos en el tacho de basura y en la bolsa, y recorrer, por afuera por supuesto, por adentro es mucho más fuerte todavía, un relleno sanitario o un basural. Perfecto. Luciana, Martín, ¿quieren hacer ahí algún aporte con respecto a a sus cambios, a su cambio de consumo? Ahí y Nacho tiraba esta puntita del contexto que estamos viviendo vinculado al COVID, donde evidentemente nuestro modo de consumir se ha visto transformado, y es una muestra también entonces de que podemos transformar nuestra manera de consumir. Esta vez no lo Sí, elegimos pero nosotros, lo eligió el contexto, pero se puede modificar. es como decía Nacho recién, es muy difícil. Lo decía Sol también, es muy difícil. Y lo más difícil tiene que ver con que, que implica un cambio de hábito. Y todo lo que son cambios de hábitos son difíciles. La gente quiere dejar de fumar, o la gente quiere adelgazar, o lo que sea. Es un cambio de hábito. Pero lo que hay que entender es que este cambio de hábito, si vos seguís fumando o seguís comiendo, lo que sea, te afecta a vos solo. Este cambio de hábito afecta a todos, afecta al vecino. El reducir el plástico afecta al vecino, y no solo al vecino, afecta a tus hijos, a tus nietos. Y yo digo siempre que es un problema que viaja en el tiempo, porque tiene un alto tiempo de permanencia en el ambiente, el plástico. Entonces, 150, 500 años, quiere decir que el plástico es un problema que viaja en el futuro. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora, el cambio de hábito que tenemos que hacer ahora, repercute en toda la sociedad y en la gente que viene para después. Perfecto. Luciana. Sí, no me queda mucho por agregar. La verdad es que las palabras y cómo lo expresó Sol, desde su rol de comunicadora, a mí me parecieron como excelentes. Mucho de lo que uno piensa e intenta poner en palabras, y por la educación que uno tiene, como que no lo llega a hacer. Así que me pareció excelente la exposición de Sol. Y es como, yo coincido muchísimo en esto que ella comentó, y de la transformación de esas 3R, y en la palabra reconectar, tratar de reconectar con la naturaleza, tratar de permitirnos admirar lo que tenemos enfrente y de sentirnos parte y no sentir que es otra cosa, o que, ¿qué importa? Un papelito más. Pero si ese papelito, vos y todos dejamos de tirarlo, en donde no hay que tirarlo, o de consumir de otra forma. Yo en una entrevista que me hicieron en la radio el otro día, por esta charla, conversábamos esto de la problemática, por ejemplo, cuando vos vas al supermercado o a la verdulería, que vas a comprar el kilo de tomate, lechuga y lo que sea, y por cada kilo una bolsita. Y esa bolsita después a la basura. Si nosotros intentamos cambiar ese hábito, cambiar ese comportamiento, y en vez de usar esa esa bolsita de plástico que después la tiramos, usamos esa bolsa y después la volvemos a usar. O lo que es mejor aún, usamos bolsas de tela, ¿sí? Y le pedimos a la señora, no, gracias, no quiero la bolsa, pesámelo acá, ¿sí? Eso va generando un cambio de hábito, una costumbre que se nos va haciendo un poco parte. Hay ahora en Buenos Aires, y en muchas partes del mundo, hay lo que le llaman estos supermercados libres de plástico, en donde uno va con su recipiente a comprar los diferentes productos.
Por eso no hace falta tener un supermercado libre de plástico. Yo puedo ir al mismo supermercado acá de Puerto Madryn y comprar los 200 gramos de jamón, y en vez de que me lo pongan en la bolsita, llevarlo en un tupper. Y eso a veces, yo lo que veo es que a primera mano te miran raro, porque decís, ¿qué le pasa? Porque es así, yo lo experimento. ¿Vas al Pero súper con el tupper? ¿O a algún lado, al ¿qué? almacén? La ¿Vas? heladería. Sí. A las dietéticas a las dietéticas, no sé cómo les llaman, estos lugares donde se venden las semillas, los cereales y demás, que hay un montón de más, ¿viste? Le pedís los cereales que digamos, lo sacan de las bolsas grandes y te la dan en una bolsita. Bueno, yo les llevo el tupper. Y ahora estoy notando que ya no te miran tan mal. O por ejemplo, los condimentos. Vas a comprar en esos lugares los condimentos y dan una bolsita para no sé, para la pimienta, una bolsita para una bolsita, y yo me vuelvo loco. Entonces vas con los frasquitos de vidrio y ellos amablemente te los recargan. O sea, es un cambio de hábito, justamente lo que veníamos hablando, un cambio de hábito. Y como todos los cambios de hábito, generan esa resistencia, no es fácil. Yo no digo que es fácil, de hecho no me es fácil a mí, no es fácil incluso a mi propia familia, ¿sí? Hablando de el seno familiar, no es fácil, pero hay que hacerlo, porque como decía Martín, como decíamos todos, esto es un problema que nos llegó y que si no tenemos una rápida acción, que podamos ver reflejado de forma inmediata, bueno, no sé, acá la señorita Sol nos podrá decir, pero bueno, no me quiero extender más. No, está perfecto y clarísimo. Sol se quejaba de que en proyectos de investigación la comunicación y la educación a veces quedan para lo último, y nosotros vamos a hacer eso mismo con Sol, la vamos a dejar para lo último y para el cierre, porque, bueno, hemos visto que la comunicación es una especie de todo transversal que atraviesa este problema de los microplásticos, porque básicamente hay un problema que es cultural, y pensaba en esto, que la pandemia nos ha obligado a cambiar hábitos, entonces, y ahí Luciana lo explicaba muy bien, los hábitos se pueden modificar, y la verdad que no cuesta tanto llevar tu tupper. También para dimensionar el problema, nosotros podemos cambiar, modificar algunos hábitos, y sin embargo, a lo mejor cuando empezamos a dimensionar y pensamos en desechos industriales, ahí se nos escapa un poco el todo de las manos, pero yo tiro estas puntitas para que Sol haga magia y cierre este conversatorio que nos ha costado muchísimo llevar a cabo, pero finalmente lo hemos hecho. Le agradecemos a Martín, a Ignacio, a Luciana, a Sol y a David, que no pudo estar hoy con nosotros, pero cerramos con lo que Sol, que comunica y educa sobre el ambiente, tiene para decirnos. Bueno, en principio, y retomando el guante que tiró Nacho, es difícil, sí, es difícil, no es sencillo, pero tampoco va a ser sencillo seguir habitando un mundo si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Probablemente el mundo continúe, probablemente la naturaleza después de nosotros continúe, pero probablemente la raza humana no pueda continuar si no hacemos algo para transformar esta situación, y los científicos lo han dicho, tenemos una ventana de una década por delante, después de la cual ya no va a haber mucho más remedio. O sea, estamos hablando que nos hemos empujado como especie al borde de lo que podría ser una extinción para nosotros. Y en este sentido, todas estas problemáticas que nos hemos generado desde el cambio climático hasta los residuos, la deforestación y la desaparición de especies, tienen un nombre, y es el antropoceno, ¿no? Lo han llegado a caracterizar con un nombre. O sea, así como existieron eras geológicas que precedieron a la existencia de los seres humanos sobre el planeta Tierra,
y que implicaron millones de años, nosotros, con algunos miles de años sobre la faz de la Tierra, hemos logrado generar un fenómeno con un perjuicio y con una escala tan grande que es comparable a una nueva era geológica. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por el respeto a la vida, por el respeto a la naturaleza, por el respeto a este gran organismo vivo que nos contiene y que nos da la posibilidad de respirar, de comer, de existir. Y como seres humanos hemos generado fenómenos también maravillosos, o sea, hemos desafiado la ley de la gravedad, hemos logrado curar enfermedades imposibles, hemos logrado obras de ingeniería como tremendamente asombrosas, hemos logrado viajar al espacio, o sea, salir del planeta Tierra, o sea, cosas inimaginables en muy pocos años de existencia. ¿No vamos a poder cambiar esto? O sea, ¿en serio no vamos a poder cambiar nuestra manera de consumir? ¿En serio los políticos del mundo no van a poder ponerse de acuerdo, bajar las emisiones, controlar el fenómeno del cambio climático? Yo creo que sí, soy una profunda humanista convencida de que en cada uno de nosotros habita una gran bondad y un gran amor por el otro, y así como la naturaleza coevolucionó en colaboración, confío y quiero creer que los seres humanos también vamos a poder lograrlo, ¿no? Vamos a poder seguir transitando en este planeta, colaborando y ayudándonos unos a otros y cambiando desde una pequeña actitud que nos implica a cada uno y que impacta sobre la esfera privada, hasta las decisiones que involucran a países, organismos que trascienden esos países, a los gobiernos, etc. No se diga más. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Sol, gracias Luciana, gracias Martín, gracias Nacho desde el CADIC. Nos veremos en otro conversatorio y agradecemos desde el CCT CONICET CENPAT. Esto ha sido todo, muchas gracias.